Tenemos la presentación del curso de Anatomía y Fisiología Humana 1 con el tema de el sistema óseo. Este es el esqueleto humano que está formado por huesos. Está distribuido entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por la cabeza, por la columna vertebral y por la caja torácica. Y el esqueleto apendicular está formado por la cintura escapular y pélvica, por las extremidades superiores y las extremidades inferiores. En total son unos 206 huesos. Las funciones del esqueleto incluyen ser sostén para el peso del cuerpo, para promover la postura, dar movimiento al cuerpo, protección a órganos internos y servir para el metabolismo, porque por ejemplo en el hueso se encuentra la mayoría del calcio del cuerpo que se necesita para diferentes funciones metabólicas. Y otra función del esqueleto o de los huesos es producir eritrocitos, que son las células rojas que van a llevar oxígeno dentro de las arterias y las venas. Esta es una imagen de la estructura del hueso, del tejido óseo. Tejido óseo tiene que ver con tejido del hueso. El hueso se divide entre hueso compacto y hueso esponjoso. Tiene diferentes tipos de conductos, por ejemplo, el conducto de Havers o el conducto de Volkmann. Contiene sistemas de arterias y venas, arterial y venoso, ahí sale arteriola y vénula, y principalmente contiene calcio como elemento formador. Algunas de las diferentes capas macroscópicas del hueso son el endostio, que recubre los huesos huecos por dentro, propiamente el hueso, y por fuera del hueso está el periósteo. Cuando la persona se fractura un hueso, lo que generalmente duele es cuando se lesiona el periósteo. Las células del hueso son las células óseas. Por ejemplo, están los osteoblastos, que ellos ayudan a formar nuevo hueso. Están los osteoclastos, que ayudan a destruir el hueso para que haya un recambio siempre de hueso. Están los osteocitos, que esos son las células maduras y proceden de los osteoblastos. Y las células osteogénicas, que pueden formarse en diferentes tipos de estas células. La médula del hueso es la capa interna que está, digamos, por dentro de la cavidad interna de un hueso. Y hay diferentes tipos de médula en los huesos que tienen médula. Por ejemplo, la médula amarilla, que generalmente contiene grasa, y la médula roja, que generalmente forma elementos celulares, en este caso los eritrocitos. Y esto está contenido, la médula, dentro del hueso esponjoso. Hay diferentes tipos de huesos, por ejemplo, los huesos largos, los cortos, los planos, los irregulares y los sesamoideos. En esta imagen tenemos el hueso largo, que generalmente es más largo que lo que es de ancho. En este caso es el fémur. Tenemos en esta imagen el hueso compacto que está por fuera, el hueso esponjoso que está por dentro, la cavidad medular es donde se forman las células rojas. Y en cuanto a la longitud, los diferentes sitios según la longitud del hueso, las epífisis están en los lados, que eso es donde generalmente crece el hueso. Está la diáfisis, que es la zona central del hueso largo, y está la metáfisis, que es el segmento entre diáfisis y epífisis. Este es un hueso largo. Por ejemplo, también están los huesos cortos, que son los del carpo en la muñeca, los huesos planos, que por ejemplo están en la bóveda del cráneo, los huesos irregulares, que por ejemplo son las vértebras, y los huesos sesamoideos, que son huesos adicionales flotantes, que pronto vamos a ver una imagen.
Aparte del tejido óseo, hay otros tejidos que están íntimamente relacionados. Por ejemplo, el cartílago, que es un tejido formado por condrocitos, que son las células que le dan origen. Y los condrocitos forman la matriz extracelular. Entonces el tejido cartílago está hecho por la matriz y por los condrocitos. En esta imagen tenemos a los condrocitos. Los condrocitos son las células que le dan origen al cartílago, están contenidos dentro de lagunas y ellos forman la matriz extracelular. Por ejemplo, algún tipo de cartílago es el que sale aquí en la imagen, que es el cartílago hialino. Otros tejidos que tiene el sistema óseo que le ayudan, está por ejemplo el tendón o el músculo, y está también la entesis. La entesis es donde el tendón se une a un músculo o el tendón se une a un hueso. Entonces son otros tipos de tejidos que se asocian a los huesos. Otros tipos de tejidos que se asocian a los huesos son los ligamentos. Por ejemplo, aquí tenemos los ligamentos del tobillo, que son los que unen de manera directa hueso con hueso para dar generalmente estabilidad a una articulación. Esta imagen es de un cráneo, que es la cabeza, y tiene suturas, que son articulaciones entre un hueso y otro del cráneo. Estas suturas son articulaciones que no se mueven, porque hay suturas, estas que son articulaciones que no se mueven, y también hay articulaciones que sí se mueven. Esta es otra imagen de las suturas del cráneo. Por ejemplo, se ven los tres huesos de cada lado. Por ejemplo, aquí tenemos los huesos frontales, izquierdo y derecho, los huesos parietales, izquierdo y derecho del cráneo, y atrás el hueso occipital. Podría decirse que hay 3 de cada lado. En realidad aquí vemos 5 huesos diferentes. Los huesos frontales se unen entre sí por la sutura metópica. Los huesos parietales se unen entre sí por la sutura sagital. El hueso frontal se une al hueso parietal de ese lado por la sutura coronaria. Y los huesos parietales se unen al hueso occipital por medio de la sutura lamboidea. Y también tenemos en esta imagen imágenes de la fontanela anterior y la fontanela posterior, que esos son uniones entre 3 o más huesos, que a veces permiten paso de tejidos por ahí y que generalmente se cierren cuando la persona ya está más crecida. En esta imagen tenemos otra vez el cráneo con sus diferentes huesos. La bóveda del cráneo está formada por los huesos frontal, el parietal, el temporal y el occipital, y un poco del hueso esfenoides. La cara está formada por el etmoides, por el hueso nasal, por el hueso lacrimal, por el hueso maxilar y por el hueso mandibular o la mandíbula, y también por el hueso cigomático. Entonces, estos son los huesos del cráneo y de la cara. Los huesos más pequeños del cuerpo están en la cabeza. Son los huesos o huesecillos del oído, o también se llaman osículos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y la función de estos es llevar la vibración del martillo, que es generada por estimulación del tímpano. Del martillo va para el yunque estimula el estribo, y el estribo eventualmente va a transmitir esa vibración por medio de cambios de presión del aire en el oído interno. Entonces la función de estos huesos más pequeños es del oído medio pasar sonido por vibración al oído interno.
Esta es la columna vertebral, que es una columna hecha de vértebras. Como habíamos dicho al principio, las vértebras son huesos irregulares. Entonces, la columna vertebral está hecha por 7 vértebras cervicales, por 12 vértebras torácicas, por 5 vértebras lumbares y por el sacro, que es una unión de vértebras. Se le puede considerar un único hueso. En esta imagen no se ve el sacro, que es donde termina la columna vertebral abajo, rodeada por los huesos coxales. Esta es una imagen de una vértebra común. Tenemos el cuerpo principal de la vértebra. A cada lado sale para atrás un pedículo que va a llegar a unirse a otra porción de hueso, que es las láminas, una de cada lado. Y este grupo de huesos va a tener diferentes proyecciones de hueso, por ejemplo, el proceso espinoso para atrás, para cada lado el proceso transverso. Entre cada pedículo y las láminas vamos a tener ese espacio que es el foramen vertebral, cuya función es dejar pasar por ahí la médula espinal, que está hecha de nervios. A recordar nada más, ahí se ve el proceso articular superior, que en el caso de esta vértebra específica se va a llegar a unir al proceso articular inferior de la vértebra que está encima. Las únicas vértebras que tienen nombre propio son las primeras dos cervicales. Las cervicales van de la C1 hasta la C7. En este caso, la C1 también se llama atlas y la C2 se llama axis. Todas las otras vértebras de la columna no tienen nombre, nada más tienen una letra y un número que las denomina. A recordar, no todas las vértebras, por ejemplo, aquí las cervicales tienen todos los elementos del resto de las vértebras. Las que tienen menos elementos son el atlas y el axis. Por eso no son vértebras comunes. La cintura escapular es la que ayuda a darle estabilidad al miembro superior y está formada por la clavícula de cada lado, por la escápula de cada lado y por el manubrio del esternón. Entonces la función es darle estabilidad al miembro superior. Aquí tenemos la caja torácica, que está hecha por detrás por las vértebras, por delante por el esternón y por los lados por las costillas. Tenemos de arriba para abajo las 12 costillas. Las primeras 7 son las costillas verdaderas porque salen de la vértebra y se unen al esternón por medio de un cartílago costal. Las siguientes 3 pares de costillas salen de atrás, pero sus cartílagos se unen al cartílago de la séptima costilla verdadera. Y las últimas 2 pares de costillas se llaman flotantes porque ellas no tienen cartílago y por eso no llegan a dar la vuelta a unirse con el esternón. Esas son las 12 costillas de cada lado, son un total de 24 costillas. Tenemos el hueso que forma en la extremidad superior, son varios. Está el húmero, que es el que se une al hombro. Luego vienen el antebrazo, que hacen el hueso radio y ulna. Y luego vienen los huesos de la muñeca, esos se llaman carpo, que son pequeñitos. Y luego vienen los huesos de la mano. Aquí tenemos los huesos de la muñeca, que son los morados, que son los huesos del carpo. Se llaman trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. Estos son los 8 huesos del carpo. El grande también se puede llamar capitato. El ganchoso también se puede llamar amato, con H, amato. El semilunar también se puede llamar lunato. El piramidal también se puede llamar triquetum. Después del carpo salen los huesos de los dedos de la mano.
Entonces los amarillos son 5 metacarpos y los metacarpianos, como también se le llama, están unidos a las falanges. Cada dedo tiene 3 falanges, la falange proximal, media y distal, excepto el pulgar, que este nada más tiene 2 falanges. Entonces en total son 14 falanges en cada mano. Como arriba, para sujetar y darle estabilidad al miembro superior había la cintura escapular, abajo para darle estabilidad al miembro inferior tenemos la cintura pélvica. Entre cada hueso coxal está el sacro, que es donde terminaba la columna vertebral. Entonces ahí podemos ver que es un hueso tipo triangular que está hecho por vértebras fusionadas. A cada lado de este sacro están los huesos coxales. La cintura pélvica está hecha por la unión del sacro con los huesos coxales. Cada hueso coxal está hecho por la unión del hueso ilión con el hueso isquión o isquiático con el hueso pubis. Entre cada pubis, cada lado, esas están unidas adelante formando la sínfisis púbica. Abajo donde terminan estos huesos coxales podemos ver donde llegan al final y dan una curva, hacen un tipo de anillo cada lado y esa parte que es donde termina ese hueso abajo, eso se llama la tuberosidad isquiática y es lo que todo el mundo tiene para sentarse. Aquí de nuevo los huesos coxales y el sacro que entre sí forman la cintura pélvica. Arriba está la imagen anterior vista desde adelante y abajo la imagen posterior vista desde atrás. A recordar, el sacro es el hueso verde hecho por vértebras fusionadas y a cada lado está el hueso coxal formado por el ilium, por el isquio y por el pubis. Ilium, isquio y pubis forman el hueso coxal de cada lado. En esta imagen vienen los huesos de la extremidad inferior sin incluir el pie. El hueso más largo del cuerpo es el fémur y luego viene la tibia y la fíbula, que son las que unen el fémur con el pie. En esta imagen tenemos la articulación de la rodilla, donde se une arriba el fémur con abajo la tibia. Adelante hay un hueso flotante que está unido por tendones y cartílagos, que es la patela. Esta es la articulación de la rodilla. Hay una patela de cada lado y es un hueso flotante. En esta imagen tenemos los huesos del pie. Muy parecido en la mano, están 7 huesos del tarso, luego vienen 5 huesos del metacarpo y luego vienen las falanges proximales, media y distal de los dedos. Aquí también el dedo gordo solamente tiene 2 falanges. El metatarso es las que une las falanges con los huesos del tarso y en el tarso tenemos diferentes huesos. Están los 3 cuneiformes, el hueso cuboides, el hueso navicular, el hueso calcáneo y el hueso astrágalo. El hueso astrágalo también se llama hueso talo o talus. En esta imagen tenemos una articulación que es la unión entre 2 o más huesos. Por ejemplo, tenemos arriba el hueso proximal, que es el que está más cerca al cuerpo, y abajo el hueso distal. Entre estas dos hay un espacio articular. Cada hueso está recubierto por un cartílago articular, ahí de color blanco, y para reducir la fricción hay líquido sinovial en toda esa cavidad sinovial. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un músculo que tiene su tendón y la entesis es la unión del tendón con el hueso, eso es del lado izquierdo. Por el lado derecho también podemos ver un ligamento que une el hueso de arriba con el hueso de abajo, sin pasar por un tendón.
La cavidad articular, en este caso, está entre los dos huesos y contiene el líquido sinovial. Hay diferentes tipos de articulaciones. Se pueden dividir según la estructura, por ejemplo, en articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. O se pueden dividir por función en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Según la estructura, están las fibrosas, que estas son inmóviles, como por ejemplo las suturas del cráneo. Están las cartilaginosas, que son parcialmente móviles, por ejemplo, entre la unión del manubrio y el esternón, o las articulaciones sinoviales que tienen una cápsula sinovial, por ejemplo, la que une el fémur a la cadera. También se pueden dividir por función, por ejemplo, las sinartrosis, que son inmóviles, por ejemplo, las suturas del cráneo. Están las anfiartrosis, que son parcialmente móviles, por ejemplo, la unión entre la tibia y la fíbula, esto en la zona del tobillo. Y están las diartrosis, que estas son las que tienen más movilidad. Y todas son de tipo sinovial. Hay diferentes tipos. La pivote, que esa es, por ejemplo, la que se localiza en la unión entre la primera y segunda vértebra. Está la tipo bisagra, por ejemplo, en el codo. Está la que es tipo silla de montar, por ejemplo, entre el primer metacarpo y el trapecio. Está la articulación esférica, en donde se une, digamos, el fémur a la cadera. Está la tipo deslizante o la elipsoidal, que ambas son, por ejemplo, entre los huesos del carpo. En esta última diapositiva tenemos el hueso sesamoideo, que como habíamos dicho al principio es un hueso flotante, no todo el mundo lo tiene, no tiene ninguna función específica y se puede ver en esta radiografía como la bolita blanca a donde apunta la flecha roja.